Bueno, un informe que claramente deja establecido que todos los hechos de violencia ocurridos en nuestro país nacen a partir del desconocimiento del 21F y por la ilegal postulación del candidato en ese momento, Evo Morales. Sí sé que el informe de la CIDH es de cumplimiento obligatorio por todos los países signatarios, como lo es Bolivia, y ese dictamen que sacaron ellos diciendo de que la reelección no es un derecho humano, ese sí es de absoluto cumplimiento. El informe de la GIEI creo que simplemente da recomendaciones. Entendemos que es un informe donde denota que hubieron varios abusos que empezaron en el gobierno de Evo Morales, como la muerte de las 2 personas en Montero, y esperamos de que la justicia actúe en todos los casos con transparencia y sin intromisión del Ejecutivo, en los casos de Sencata, en los casos de Sacaba y en el caso de las muertes de Montero. Todos los casos donde exista violencia, donde existan asesinatos, como en este caso, tienen que ser investigados. El informe deja claramente establecido que esos hechos ocurrieron durante la presidencia del gobierno de Evo Morales, hubieron otros casos que ocurrieron después, todos tienen que ser investigados y por favor que no sean manipulados políticamente. Me parece que aprovechó el escenario, pero está tergiversando lo que dice el informe. El informe es muy claro, el informe deja claramente establecido todos los problemas de violencia que ocurrieron en este país nacieron a partir de la ilegal postulación de Evo Morales como presidente. A partir de ahí existió una convulsión social, el gobierno de turno se dedicó a perseguir, el gobierno de turno enardeció a muchas personas, ocurrieron las muertes de Montero, deja también claramente establecido que existió un vacío de poder después de la huida del expresidente Evo Morales y por tal, no puede existir la figura del golpe de Estado. Siguen tratando de crear una narrativa que cada vez se cae a pedazos. El informe de la CIDH es absolutamente claro. Dice que no podía haber sido candidato el señor Evo Morales. Se presentó ilegalmente a una elección. Esa elección es nula de pleno derecho. No puede existir golpe de Estado porque esa elección nunca debió ocurrir, nunca debió ser candidato. El GIEI sobre los hechos ocurridos el año 2019 y los hechos posteriores durante el gobierno de transición. Sobre el particular y revisando el informe, hemos podido ver que la tesis del golpe de Estado volvió a desvirtuarse, ya que el mismo puntualiza dos hechos de suma importancia. El primero, que los hechos de violencia se iniciaron durante el gobierno de Evo Morales, es decir, de forma previa a su renuncia. Y el otro hecho puntual es la renuncia del presidente, que generó del expresidente, mejor dicho, que generó un vacío de poder que debió llenarse de forma constitucional y se lo hizo de esa manera. Con respecto a la violencia generada durante los días los 21 días del año 2019, también se ha mencionado que existieron las 3 muertes en Montero, las cuales deben investigarse y procesarse, al igual que las muertes ocurridas en Sencata y en Sacaba. También hemos podido ver que dicho informe exige de forma puntual que no se abuse de las detenciones preventivas durante la investigación de todos estos hechos y que no se use la justicia para generar una persecución política en contra de la oposición en Bolivia. El presidente Luis Arce y su gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer la narrativa del golpe. Y es inútil hacerlo porque es evidente que no existió un golpe, es evidente que todo el malestar social se generó a partir del fraude ocurrido durante las elecciones generales del 2019, y es inútil también porque es un hecho que vivió toda la población y que a la población no se le puede mentir porque lo ocurrido durante los 21 días le pertenece a la población. La población tiene un sentido de pertenencia sobre los 21 días y sobre la recuperación de la democracia que originó esos 21 días. Muchas gracias. Parece que el presidente solo habla lo que le conviene a Evo. El informe del GIEI es integral, no habla ni de fraude ni de golpe.
pero el presidente sigue hablando de su falso golpe. Este informe establece que ha habido vulneraciones a los derechos humanos en los gobiernos constitucionales de Evo Morales y Jeanine Áñez. Por lo tanto, corresponde iniciar demandas a Evo Morales porque Jeanine Áñez ya está siendo procesada. Este informe establece que ha habido excesos y vulneración a los derechos en Vila Vila, en Playa Verde, en Montero, en Santa Cruz, en Sacaba, en Sencata. Pero el presidente solo habla de unos lugares y se olvida de otros. Y finalmente este informe establece de que hay que cambiar la justicia. Evidentemente, hay que cambiar esta justicia asquerosa, esta guillotina judicial, que lo único que hace es ser un instrumento de persecución política. Pero el presidente no dice nada de cambiar ni fiscales ni jueces. Mientras no se cambie la justicia en nuestro país, no va a haber justicia para los bolivianos.